Bueno, muchachas, quedan con su público. Voy a descompartir y ya quedan listas para su charla. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Esto es un poco extraño, creo que es la primera vez que damos una charla así. Ella y yo acá, la extraño. Pero bueno, lo que vamos a hacer es hablarles un poquito de quién somos nosotras, cuál es nuestro trabajo y después les vamos a presentar un libro que sacamos, el que fuimos a presentar hace como casi 2 meses, supongo, ahí a la biblioteca de su escuela. Y bueno, pues nada, voy a poner la presentación y ya podemos comenzar. Listo. Compartir. Bueno, nosotros somos Tipas Type. Y en esencia, una parte de nosotras es una agencia de diseño tipográfico. Pero bueno, ¿qué es esto del diseño tipográfico? ¿Qué abarca? Comenzamos hablando sobre qué hacemos, marca y branding. Bueno, una de las áreas en las que nos especializamos es en el diseño de marca tipográfica. Trabajamos con agencias a las cuales les hacemos los logotipos desde cero, del diseño tipográfico de la letra, la forma de la tipografía. Siempre procuramos hacer un ejercicio original. Y este, por ejemplo, es uno de los casos. Aquí en México hay una cadena de hoteles que se llama Hoteles Emporio y ellos necesitaban como un rebranding, un rediseño del logotipo y tenían anteriormente una identidad gráfica basada en una fuente que se llama Trajan, que es una fuente muy clásica, muy totalmente inspirada como en la caligrafía romana de hace más de 2000 años. Y entonces eso le daba como cierta solemnidad. ¿Y qué querían? Como un rebranding, un rediseño, donde tuviera como esta estructura clásica, pero que fuera mucho más moderna, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, tomamos como los huesitos, la estructura interna de esa letra y desarrollamos este logotipo que ahora ya se encuentra pues se ha instalado en todas en algunas, no sé realmente ya cómo va el proceso de desarrollo de instalación de la marca, pero así se ve pues como en la fachada del hotel que queda en Veracruz, algunas propuestas como de papelería y así. Otro ejercicio que desarrollamos fue este desarrollo para Carlos Montaño, una empresa que se llama 4C, que está en Medellín. Y la idea es que, esta empresa desarrolla y trabaja con el ser y con 4 elementos basados en las letras C, y lo que queríamos era como jugar un poco con la idea de la mente y del laberinto y de salir de ese laberinto y a la vez tener las 4 C juntas. Entonces creamos pues como esta especie del laberinto muy Westworld, no sé, eso no tiene nada que ver, pero se parece un poco. Y el desarrollo de letras pues como que funcionaran con un sistema que fuera muy juguetón, que fuera muy amplio. Hemos trabajado para muchos otros ejercicios, pero el día de hoy lo que queremos es como mostrarles un poquito de lo que hacemos. No vamos a mostrarles todo nuestro portafolio, sino una pequeña puntita del iceberg. Y este pues fue como parte de la propuesta de aplicación. Eso sería como por aquí, ¿no? Uh-huh. Luego viene la parte de diseño editorial. Bueno, en diseño editorial también utilizamos tipografía, por supuesto, y bueno, son ejercicios como muy interesantes porque generalmente tenemos proyectos muy serios, a veces tenemos cosas muy divertidas, pero tenemos proyectos muy serios, como por ejemplo nos llegaron una serie de libros
donde se explicaba cómo aplicar encuestas, ¿no? Entonces, es bonito y es divertido en realidad para nosotras porque es un tema súper serio que uno diría, bueno, ¿y cómo hago que eso se vea atractivo y que se vea bonito y que además sea funcional y que siga hablando de encuestas, ¿no? Entonces, para nosotras se convierte en un ejercicio de generar un concepto visual que le dé una personalidad a la publicación y que al mismo tiempo sea como pues atractivo, ¿no? Al final del día son materiales para capacitar gente, pero eso no significa que no pueda ser un producto atractivo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la Organización Panamericana de la Salud y ellos nos dan este tipo de proyectos, ¿no? En este caso, como les decía, era una serie de libros que iban a hablar de eso, cómo aplicar encuestas en distintos países de Latinoamérica, y entonces nosotros lo que hicimos fue generar un concepto en el que utilizábamos estos iconos gigantes que representaban distintas formas de representar las preguntas, ¿no? De las preguntas que tú puedes encontrar en una encuesta. Entonces, eso lo juntamos con una paleta de color como muy brillante y generamos esta serie de libros en los que cada uno pues tiene una información distinta. Ellos tenían esta serie ya planeada y utilizamos iconos distintos que uno puede encontrar dentro de una encuesta, ¿no? Utilizamos colores muy brillantes y por supuesto no todo se queda en el concepto en la portada. Bueno, aquí lo que mostramos es que del lado de la portada, del lado derecho, está la encuesta contestada y del otro lado, en la contraportada, encontramos la encuesta sin contestar, ¿no? La idea es que al finalizar el ejercicio, a la persona que es capacitada será capaz de hacer una encuesta correctamente, ¿no? Entonces así es como nosotros hicimos este concepto. Y ese concepto debe llevarse a los interiores, en donde pues ya viene como los datos duros, las tablas, porque bueno, al final del día son informes que llevan este tipo de elementos gráficos que también suelen ser muy densos, pero nosotros siempre procuramos hacer un diseño como muy limpio, con plastas de color muy brillante, y llevamos este concepto a lugares como nuestras guardas, ¿no? Bueno, esa es una serie que nos gustó mucho. Este es otro material que también es parte de esos trabajos que parecen aburridos pero terminan siendo muy divertidos, en el que hablamos sobre antimicrobianos, ¿no? Sobre crisis es un informe también para capacitar a la gente sobre cómo utilizar los antimicrobianos alrededor del mundo y cómo evitar que las personas nos sigamos haciendo inmunes para que podamos seguir curándonos, ¿no? También es información muy densa y sin embargo nosotros generamos este concepto de los microbios y de los medicamentos, ¿no? Generamos texturas y bueno, también nos esforzamos mucho en los gráficos, en generar estos aires, muy limpios. Nosotros hacemos una selección tipográfica que siempre es parte como muy importante de nuestro trabajo, y no solo la selección tipográfica, sino toda la jerarquización que hacemos dentro de estos textos, porque hacer diseño editorial no implica simplemente vaciar el texto y hacer que se vea bonito, ¿no? Tiene mucho que ver con hacer organizaciones y hacer jerarquizaciones para que la información que tú tienes, que es muy densa, sea mucho más digerible. Tu trabajo es hacer que para el lector sea atractivo y sea fácil de leer y de entender los mensajes, ¿no? Y bueno, finalmente la otra parte de lo que nosotros llamamos diseño tipográfico es el diseño de fuentes tipográficas o custom. ¿Qué significa custom? Custom es que las hacemos a la medida, ¿no? Una empresa llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito una tipografía específicamente para mi imagen, porque ya mi imagen es única y especial, pero yo necesito que toda mi comunicación vaya en una tipografía que vaya con mi marca, y que esa tipografía sea exclusiva y que sea solo para mí. Y entonces nosotras decimos, bueno, pues yo entro dentro de esta parte, ¿no? Las tipografías custom también no solo son como para branding, sino también se pueden utilizar para resolver temas muy específicos. Bueno, ¿quieres hablar de esto, Sandra? Y bueno, les comento, este proyecto nos llegó como un pedido para hacer una tipografía para la cerveza Corona. Ellos tenían una activación, es decir, iban a hacer como un ejercicio publicitario para activar unas ventas y necesitaban una tipografía que
partiera del logo y que hiciera juego con este. Entonces, tomando como los referentes caligráficos que trae el logotipo, lo que hicimos fue una sistematización y creamos todas las altas, las bajas y los acentos para el español. Entonces, por ejemplo, siempre entregamos un cómo se vería la fuente, se hacen pruebas de impresión y pues realmente estamos muy contentos con este proyecto porque se ve muy bello una vez aplicado. Y el ejercicio de desarrollar a ver, cuando nosotros desarrollamos esta tipografía y solamente tienes tan poquitos caracteres, que la palabra corona en realidad son muy poquitas letras, tienes que encontrar como dónde radica el ADN y extraer de esas pequeñas partes el todo, ¿no? Y básicamente eso significa desarrollar un sistema tipográfico. Los sistemas tipográficos o el diseño de tipografías, y por eso también va tan ligado como con el diseño de logos, implica que haya una sistematización, es decir, que todos los componentes que hay en la A los vas a encontrar en la N, en la O, en la H, en la B y se van a repetir de cierta manera. Otra de las cosas que también nos inspiró mucho es, bueno, las góticas son como súper vistosas y súper bonitas y súper especiales en sus estructuras, pues retomamos muchas cosas como de otras fuentes que nos inspiraron y queremos pues y este proyecto realmente nos parece muy bonito y muy interesante el desarrollo, cómo se llevó y cómo se ve en producto final. Bueno, seguimos con el otro. El que sigue. Bueno, sí, yo hablo de... bueno, el siguiente proyecto es esta otra tipografía que se llama Especial. También está hecha para una cervecera mexicana, solo que a diferencia de la otra, que es una tipografía de branding, que es una tipografía para la comunicación de toda la cerveza, esta es muy específica, es solo para resolver ciertos problemas de comunicación. Y estas letras se desprenden de la palabra especial que viene dentro de la lata. La lata, la cerveza no se llama especial, la cerveza se llama modelo, ¿no? Pero aquí podemos ver la modelo y de la parte de abajo donde dice especial es donde se toman las letras para comenzar todo el set tipográfico que incluye números, que incluye signos de puntuación, que incluye acentos. Bueno, en realidad esta es bastante sencilla, pero es completa para escribir el español y el inglés, ¿no? La parte interesante de este proyecto para nosotras fue hacer una tipografía que fuera ligada, porque no es lo mismo que hacer una tipografía en donde las letras vayan por separado, sino que aquí, cada vez que tú escribes, se tiene que ir ligando con la otra. ¿Eso qué implica? Implica que uno va a tener que hacer combinaciones especiales para que todas las letras logren ligarse siempre, no importa cuál pongas anteriormente, ¿no? Ese tipo de cosas se hacen con algo que se llama programación OpenType, de la que les platicaremos un poquito más adelante cuando estemos hablando de nuestro libro, ¿no? Pero bueno, este fue un proyecto un poco más pequeño que era específicamente para resolver no solo la palabra, sino hacer textos que fueran como más amigables y como más cercanos y más especiales para la comunicación con sus clientes y para muchos productos que ellos hacen como para regalos con la cerveza, incluso lo querían utilizar envases, exacto, y también querían utilizarlo para una, ¿cómo se llama? Para una aplicación, porque estaban haciendo un juego como de premios y regalos en la compra de la cerveza, y entonces para eso la querían, ¿no? Y este es otro de los proyectos que hicimos por encargo y del que también nos sentimos como súper orgullosas. Bueno, todo eso que les platicamos hasta ahorita es el trabajo que nosotros hacemos día a día, es a lo que nosotros tenemos clientes de eso, nos especializamos en eso y básicamente es de lo que vivimos, ¿no? Pero TipasType abarca algo más, que es un proyecto cultural y por el que yo creo que mucha gente, al menos acá en México, nos reconoce, ¿no? Que es el proyecto cultural. Sí. Bueno, es el proyecto cultural. TipasType son Sandra García y Dafne Martínez, que somos mujeres, hablando de tipografía y hablando de otras mujeres que hacen tipografía. Desde un inicio, nuestro colectivo como el cultural
proviene de la idea de enaltecer el trabajo de la mujer en el campo tipográfico, porque nosotros nos dábamos cuenta que aunque sí existían mujeres haciendo tipografía y este tipo de cosas, no había mucho conocimiento al respecto. Y bueno, eso nos preocupaba, ¿no? Por un lado, para nosotras mismas, porque queríamos saber más sobre qué estaba pasando con las mujeres y la tipografía, y por otro lado, pues porque veíamos que no era tan fácil encontrar la información, ¿no? Entonces nosotras empezamos a generar estos tipos de contenidos. Nosotros comenzamos haciendo nuestro Facebook, y Facebook tiene distintos contenidos, pero en general tiene dos líneas. Una es esta que se llama La Tipa de la Semana, en la que nosotros hacemos una investigación sobre mujeres en el campo tipográfico, hacemos una pequeña reseña, compartimos sus redes sociales y dónde puedes encontrar su trabajo. Y pues últimamente hemos de hecho incluido ya entrevistas en vivo, en video, que fue como la que le hicimos a Viviana Monsalve, y próximamente haremos la de Jaciel, que son estos dos son de nuestros últimos posts. Y bueno, el siguiente contenido es el elemental Mi Querido Watson. No sé si quieres hablar de él, Sandra. Sí, bueno, les comento. Los elementales son cápsulas que nosotros hacemos en relación a temas de conceptos y conocimiento sobre la tipografía, sobre el uso de la tipografía. No damos tips específicamente sobre dibujo tipográfico, sino porque consideramos que el uso de la tipografía para muchos es un poco conflictivo. Hacer selección tipográfica para muchos es como, tengo que hacer un libro, no sé qué tipografía debo seleccionar, tengo que hacer una valla, qué tipografía funcionaría para ver de lejos a 50, 100 metros de distancia. Me mandaron a hacer la señalización de, no sé, un hospital, o la señalización de una empresa, o en general, tengo que hacer señalización. ¿Qué tipografías existen para eso y cuáles son los criterios que yo tengo que tener para eso? Entonces, para nosotras eso también era una inquietud y algo que queríamos ayudar a resolver, y es cómo accedemos a esa información y cómo entendemos que la tipografía es una herramienta con la que podemos y tenemos que trabajar todo el tiempo, sobre todo si ustedes son diseñadores, comunicadores, personas que trabajan en su día a día con letras. En el momento en que yo ya tengo que tener criterios de selección, se convierte en algo que es un poco conflictivo si no tengo como ciertos parámetros claros. Entonces nos pusimos a la tarea desde hace ya 3 años de sacar con cierta periodicidad contenidos, y los llamamos elemental, Mi Querido Watson, y ponemos conceptos elementales. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos de las muchas diapositivas que hay en nuestro sitio de Tipastype en Facebook. Una es el de variantes de inclinación y el otro es la modulación. ¿Ya? Y eso, ¿para qué me sirve? O eso, ¿cómo afecta la tipografía, a mi selección tipográfica, por ejemplo? O aquí que vemos que es la modulación, ¿de dónde sale? ¿Por qué se da esa modulación? Es decir, una inclinación del eje vertical, se ve cómo se inclina ese eje y cómo eso afecta a la forma de la tipografía. Que no es lo mismo, aunque por ejemplo en la modulación vemos un eje de inclinación, es una inclinación interna de la forma, mientras que al otro lado vemos las variables de inclinación, que aquí viene a entrar el tema de lo que es una letra itálica, ¿no? Y qué características tiene una letra itálica, por qué se dan esas velocidades que se dan en las letras, cómo se inclinan las formas tipográficas. Y así, esta por ejemplo es la imagen que generalmente se muestra, y luego viene el contenido escrito que siempre va acompañado del post. Entonces no es solamente la imagen, sino que siempre explicamos esto que les estoy contando, que la modulación, la inclinación del eje, etcétera, etcétera, viene explicado en el post que se describe ahí. Entonces llevamos, ¿cuántos teníamos? Como 52 posts. Sí. Sí, cuando tomamos la decisión de sacar el libro, pero bueno, ahorita comentamos sobre eso. Y otro de los elementos que también incluye dentro de este proyecto que llamamos proyecto cultural es los talleres y las charlas como esta. Hacemos mucha difusión porque, a ver,
entender, hay mucha gente que es entusiasta o que le gusta o que tiene la idea o le interesa hacer tipografía, lettering, caligrafía, y en esa línea todo tiene que ver con letras y, por ejemplo, Dafne es experta en caligrafía, ella pertenece a la Sociedad Mexicana de Calígrafos e Iluminadores, y todos tenemos como muchas fortalezas pedagógicas. Yo soy maestra, docente hace 15 años, y juntamos como todos estos superpoderes y hemos dictado y hacemos diferentes tipos de talleres, desde dibujo de logotipos, sistematización de formas tipográficas, caligrafía, como estuvimos en Medellín y en Bogotá a principios de marzo, dimos un taller de Copperplate, que es caligrafía itálica, y yo di una de romanas monumentales, y aquí vemos cómo vamos explicando de dónde salen las formas tipográficas. O sea, las formas tipográficas como las vemos hoy en día son vienen de la caligrafía. Si ustedes entienden y el concepto de por qué pasa lo que pasa desde la caligrafía y eso se traslada a la tipografía, entonces van a tener formas tipográficas más consistentes, más lógicas, ¿no? Muchas veces pasa que cuando empezamos en esto del dibujo de lettering o de tipografía o lo que sea, o logotipos, ponemos grosores y adelgazamientos donde no van, y no van porque, con lo que les digo, como viene desde la caligrafía ya nos dicta ciertas normas y nos dice, vea, eso es delgado aquí y es grueso aquí porque con la herramienta que usted lo hizo le sale así. Entonces, eso es como súper importante tenerlo presente. Bueno, y tratamos muchos de estos temas dentro de los talleres que damos. Bueno, y Bueno, Daf, ¿quieres hablar de esta sí. diapositiva? Sí, O, bueno, a todo ver, esto nos ha llevado a lugares como muy bonitos. Nosotros comenzamos con esa inquietud de simplemente compartir conocimiento tipográfico y hablar sobre las mujeres en la tipografía. Y bueno, eso nos llevó a dar talleres y charlas, y eso nos ha llevado a generar el libro de que vamos a hablar ahorita, nos ha llevado a dar presentaciones en diferentes partes del país, de México, nos, nos llevó a Colombia, nos ha llevado a hacer entrevistas para radio, y también llegamos el año, sí fue el año pasado, sí, a hacer una, ya ni me acuerdo, a una conferencia en un congreso que se llama TIPI, que es el Congreso Internacional de Tipografía, en Tokio, donde estuvimos platicando sobre una investigación que hicimos sobre la tipografía en los libros de texto infantiles de acá de México, y un estudio de campo que hicimos con niños de distintas escuelas para averiguar cómo percibían la tipografía que se utiliza actualmente en los libros, y si es realmente la mejor decisión o no el utilizarla, y cuáles serían como las mejores opciones de no ser esa la correcta, ¿no? Bueno, ese tema les llamó la atención, y entonces nos invitaron a dar una charla, y ya el año pasado estuvimos por allá, ¿no? Bueno, solo queríamos como decir que toda esta parte cultural, que quizás en un momento incluso parecía que no tenía una retribución pues de ningún tipo, era como pues sí, sin pago, sin nada, pues en realidad nos ha traído muchas satisfacciones personales y muchas oportunidades que nosotras no pensamos que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, piensen por ahí, está padre. Y bueno, finalmente está nuestro libro, Elementype, del que ya vamos a hablarles ahora sí. Aquí termina. Bueno, estas son nuestras redes sociales, nuestra página de internet es tipastype.com, nuestro correo electrónico es plus@tipastype.com, y nos pueden encontrar en Behance, Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Como Tipastype. Ahí está. Y bueno, salimos de esta presentación. Y ahora sí, sobre el libro. Listo. Venga, comienza Sandra. sí, espérate que no se vea aún tu pantalla. Bueno, yo no la veo. ¿No la ves? No, Ok, entonces... Ok, negro, a ver si está aquí.
O si quieres, la pongo yo, si no sale. Ya está. ¿Se ve? Ah, bueno. Sí. Sí, ya, ya. Ya está. Bueno, les vamos a poner un videíto para que es con el que estamos promocionando y ahorita ya Sandra les comienza a explicar. Ah, creo que no corrió. ¿No correo? No corrió. A ver. A ver. Ah, ya. Ay, no sé qué pasa. ¿Me oyen? Sí, yo sí te oigo, pero no se oye el video. ¿El video no se oye? No, no se oye. De pronto son los audífonos. Sí, a ver. Terreno fácil y accesible para todos. Y nuestros usuarios en redes sociales lo han confirmado. Hoy, después de más de 2 años de trabajo, te presentamos Elemental, una guía práctica para el uso tipográfico, ideal para aprender a explotar mejor el uso de la tipografía. Gráficas claras con el lenguaje accesible que siempre nos ha caracterizado. Conviértete en un profesional en el tipográfico con Elemental. Elemental es una guía que te mostrará temas que no te han explicado. ¡Hey! Hemos incluido una lista de tipografías profesionales para que puedas ampliar tu librería de fuentes. Elemental te permitirá aprovechar más y mejor todos los recursos que contienen las fuentes tipográficas, mismos que siempre han estado allí, pero que quizás no conocías. Bueno. Sí. Listo, ahora sí. ¿Por dónde empezar? Bueno, el libro es autoría de 3 mujeres, Mónica Munguía, Sandra García y Daphne Martínez. Nosotras empezamos con esta inquietud del libro. Mónica pertenecía a nuestro colectivo y mientras publicábamos pues como todos estos posts en Facebook de los que les estábamos hablando ahorita, fue como sembrándose la semillita de que queríamos desarrollar el libro. Todas 3 somos profesionales, maestras en diseño tipográfico, nos conocimos en el desarrollo y en el curso de la maestría y luego nos juntamos y empezamos a desarrollar como estos posts de Elemental, mi querido Watson. Ahí vemos un poquito de cómo fue evolucionando la imagen gráfica, experimentando en colores, en formatos y en todas estas cosas. Y vemos como hay un montón de temas que quizás muchos no conocían o no se habían sentado a pensar que todas esas variables y posibilidades existían. Entonces aquí vemos un post donde hablamos sobre Dingbats o fuentes de iconos, que son unas fuentes que existen realmente, donde no hay letras, sino que hay formas, figuritas y todo eso. Es muy interesante de pronto ahondar un poco en el tema de las tipografías de Dingbats, que les pueden ser muy útiles para, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una publicación, un libro, lo que sea. Usando una fuente de Dingbats pueden acceder a muchísimos otros elementos gráficos que los van a ayudar a señalar o a hacer numerales o cosas que de pronto no habían considerado, teniéndolo en cuenta pues como dentro de... Ya, yo creo que ya te puedes poner los audífonos. Ya los traigo puestos, pero yo también escucho. Escucho un feedback. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Gracias. Listo. Sigamos. Ok, Bueno. vuelvan. Va. Bueno, y esto es pues como se ve en nuestro muro de
de Facebook en las publicaciones, ahí vemos el segundo componente del que les hablamos ahorita, que es el de las mujeres en la tipografía. Hacemos pequeñas reseñas y ahondamos en el trabajo de estas profesionales en la tipografía. Sigamos en la diapositiva que sigue. Ahí está. Bueno, y listo. Y ya a partir de estos posts, pues ya sale nuestra publicación Elemental. Pero todo tiene un camino para llegar a esta solución. Tenemos que financiarla, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso. Bueno, el financiamiento, como parte del proceso del libro, cuando nosotros decidimos llegar a él, comenzamos a hacer una maqueta, comenzamos a hacer una estructura de lo que queríamos y dentro de eso tomamos un taller que casualmente se salió la convocatoria mientras nosotros estábamos haciendo esto, que era sobre autogestión editorial, ¿no? O sea, como precisamente para que tú hicieras, fábrica de producción editorial se llamaba, para que tú pudieras aprender todo este proceso. Nosotras metimos nuestra solicitud, les gustó nuestro proyecto, nos aceptaron en el taller y ahí básicamente, y creo que de las cosas más importantes que nos enseñaron fue hablar de presupuestos y de planeación, porque bueno, uno como diseñador editorial pues ya sabía más o menos cómo se hace sabíamos cómo se hace el diseño y sabíamos más o menos cómo era el proceso, pero todas estas partes administrativas en las que uno nunca piensa cuando va a hacer un proyecto de esta magnitud solo, son cosas que quizás no contemplábamos tan claramente y ahí nos los explicaron. En esa parte viene la financiación y nos preguntaban que cómo íbamos a pagar estos libros, ¿no? Cuántos ejemplares queríamos y cómo los íbamos a pagar. Nosotras ya habíamos medio pensado en que alguien tenía que pagar la impresión y habíamos solicitado una beca por parte del gobierno y cuando nosotros les platicamos que ese era como nuestro plan, pues todo el mundo nos dijo así como, pues sí, pero tienes que tener otro plan porque eso no es seguro y no sé qué, pero bueno, nosotras estábamos muy seguras de que nuestro proyecto iba a ganar la beca y pues sí, afortunadamente lo logramos. La Secretaría de Cultura, por medio de su vínculo llamado FONCA, nos dio este estímulo económico para que pudiéramos hacer la producción y la impresión de nuestro libro, ¿no? Bueno, eso ya nos ahorró ese problema y en ese momento dijimos, bueno, ya es real, ya está aquí el dinero para poder hacerlo, entonces pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre los contenidos. ¿Quieres platicarlo? Bueno, una de las obsesiones que se nos convirtió como en el cómo vamos a hilar los contenidos, ¿no? Porque cuando hacíamos los posts de Instagram, de Facebook, bueno, también los pueden encontrar en Instagram, pues no poníamos como, a ver, esta semana vamos a hablar de OpenType, la otra semana vamos a hablar de ligaduras, o cosas así, sueltas, que no iban necesariamente conectadas. Entonces, planteamos unos contenidos que van desde la lupa, desde lo más pequeñito, ¿no? Hasta los temas más grandes. ¿Y qué podría ser lo más pequeño? Pues lo más pequeño es la letra en sí misma, o sea, la forma de la letra. Entonces aquí vemos nuestro muy tecnológico índice, así fue como comenzamos a pensar, visualizar los contenidos, visualizar lo que uno quiere hacer es como súper importante. Cada una de esas columnas que tienen ahí finalmente se convirtió en el cómo vamos a organizar la información, cómo hacer que nuestros lectores entiendan esa información, la digieran mucho más fácil. Entonces creamos como esta tabla de contenidos que va desde la letra, desde qué es la letra, cómo funciona la letra, qué estamos viendo en la letra, por qué tiene la altura que tiene, por qué tiene las formas que tiene, hasta lo más grande, que es, al final de cuentas, cómo se ve, ¿cierto? Y así fue como está construido este índice temático, donde vemos el primer capítulo es observar la letra y es literal, es acercarnos con una lupa y ampliar la letra hasta que empezamos a hablar de, bueno, qué es la altura X, renglón tipográfico y cuáles son los atributos de la letra para que una letra sea como sea, y entender estos atributos nos va a ayudar a nosotros a decir, es que no todas las letras son iguales, y no son iguales no solo porque
tengan serifas diferentes o terminaciones diferentes. No son iguales porque no rinden igual en el ancho de la página, no se ven igual cuando pongo dos fuentes a 10 puntos, una se ve más grande y la otra se ve más pequeña, pero ese fenómeno, ¿por qué ocurre? No son iguales porque hay fuentes que tienen serif y otras que son sans serif, pero ¿y si todas son sans serif? Hay unas que son más estrechas y otras que son más anchas y ocupan más espacio y me rinde menos el espacio. Entonces, esas variables que hay dentro de la letra y que se pueden observar, analizar e incluso se pueden parametrizar, ¿no? Yo puedo decir, yo necesito una tipografía de gran altura de X para este libro, esta revista de economía, ¿no? O tengo un libro infantil, ¿qué tipografía debería elegir? ¿Cuáles deberían ser esos criterios? Entonces, entender qué hay dentro de la letra y por qué funciona como funciona, me va a ayudar a que yo como profesional tenga criterios de selección. El segundo punto, ya me salgo de la letra y ya veo todas las letras que configuran una fuente tipográfica. Dentro de las fuentes tipográficas hay un montón de cosas más allá de letras, ¿no? Y muchas veces nos complicamos mucho la vida como profesionales al no saber que el desconocer la herramienta tan poderosa que es una fuente tipográfica, ¿no? ¿Qué son las ligaduras? ¿Qué tipos de ornamentos hay dentro de una fuente? No sé, cuántos tipos y qué diferentes tipos de números hay y que hay números para cada función, ¿no? Y que hay fuentes que no tienen todos esos números y que es posible que no me sirvan para lo que yo estoy buscando. Ejemplo, tengo que hacer, no sé, un libro médico, ¿no? Y generalmente tienen un montón de citas al pie de página, ¿no? Y si mi fuente, por ejemplo, no tiene números voladitos, superíndices, ¿sí? Entonces es posible que o me aparezca el simbolito de no existe eso, o lo que haga es que el InDesign agarre un número grande y lo ponga chiquito automáticamente y eso hace que se vea deforme, se vea más chiquito y se vea más delgado. Entonces hay que buscar fuentes que tengan números voladitos de acuerdo a esa necesidad o a las necesidades que yo tenga, ¿cierto? ¿Cuántos signos verticales hay y eso qué es? ¿Cuántos tipos de puntos hay y para qué me sirven? ¿Cuáles son los signos horizontales? Entonces, entender esos elementos, pues me van a ayudar a mí a decir, tengo una novela de 500 páginas que además viene con citas en alemán, en inglés y en francés. Yo creo que esa fuente que me bajé de DaFont no me va a servir. Entonces, ¿por qué? Porque ya estoy entendiendo cuáles son mis necesidades. Daf, ¿quieres hablar de los otros dos capítulos? Sí, claro. Bueno, entonces, ya que nos alejamos un poco más y ahora observamos qué hay ahí en la fuente, pues tenemos que darnos cuenta que también hay diferentes tipos de fuentes, ¿no? Nos vamos más atrás y vemos que estas fuentes las podemos clasificar de diferentes maneras. A nosotros no nos interesaba platicar sobre clasificación tipográfica, que es un tema como muy denso y muy teórico, sino que lo que nos interesaba era que explicarles que desde su uso, que hay diferentes tipos de fuentes, cuáles son sus características y cómo pueden ustedes seleccionar una según el proyecto que vayan a hacer, ¿no? Bueno, hablamos sobre fuentes para cuerpos de texto, que son para tal cual para texto. Las fuentes display, que son estas fuentes de tamaños grandes, que pueden darse el lujo de tener formas caprichosas o de tener mucho contraste, de tener delgados muy delgados y gruesos muy gruesos, porque como están grandotas, pues se van a ver. Entonces hablamos sobre ese tipo de fuentes. También hablamos de un tema muy importante que son las fuentes web. Explicamos qué son, cuáles son, dónde pueden conseguirlas, cómo funcionan, cómo pueden instalarlas, cómo pueden ponerlas en su sitio web, ¿no? De manera muy gráfica y específica, ¿no? Otro tema que abarcamos es las fuentes variables. Las fuentes variables son una tecnología relativamente muy nueva, que sin embargo no es un tema que todo el mundo conozca, ¿no? A nosotros nos interesa que sepan que existen y que ahí están, ¿no? Y que pueden utilizarlas. Lo que hace una fuente variable es
puedes tener distintos estilos. Generalmente tú tienes una fuente regular, una fuente light, una bold, y tienes una itálica y una itálica regular y una itálica bold, y no sé, tienes una familia de unos 10 diferentes elementos, ¿no? Bueno, dentro de una fuente variable, estos 10 elementos están en un solo archivo. Entonces, con un solo archivo tienes estas 10, y eso significa que si tú pones una de estas fuentes en tu página web, pues entonces te vas a ahorrar mucho espacio, ¿no? Esa es una de las grandes virtudes de las fuentes variables. Y por otro lado, también significa que tú puedes utilizarlo mucho en el diseño responsivo, porque como en realidad funcionan con diferentes pasos de la tipografía, cuando tú pases de un sistema a otro, o sea, no sé, por ejemplo, de una PC a un celular, pues simplemente con código tú le explicas a la página, cuando tú pases de un sistema a otro, en el celular vas a usar la tipografía aquí, en este punto, que a lo mejor es más gruesa porque necesito que se vea mejor, y si tú estás en una pantalla de tal resolución, pues entonces la vas a hacer un poco menos oscura, y si te vas a esta pantalla que es mucho más grande, pues entonces ya le puedes poner la light, ¿no? Entonces ese es uno de los beneficios de las fuentes variables. Todo eso lo explicamos obviamente muchísimo más a fondo y específicamente dentro del libro. Y finalmente vienen estos últimos 3 temas, que son fuentes custom y retail, renta de fuentes retail y licenciamiento de fuentes, que son temas súper importantes de los que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Uno no sabe, por ejemplo, en cuanto al licenciamiento, no sabe en qué problema se puede meter o no por utilizar una fuente para un logotipo. Que si yo descargo una fuente de internet, es gratis, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Eso significa que tengo derecho a hacer lo que quiera con ella, la puedo modificar, puedo utilizarla para un logo, puedo utilizarla para una camiseta, pues no lo sé, ¿no? Bueno, en realidad todas las fuentes vienen con una licencia incluida, incluyendo las que son gratis, en la que uno debería de leer y saber qué tiene derecho y qué no, ¿no? También estamos hablando sobre la renta de fuentes, que es otra manera de conseguirlas. Para nosotros es muy importante que se conozcan estas diferentes maneras de conseguir fuentes nuevas, además de las del sistema, y que hay de todo tipo, ¿no? Uno puede comprarlas, uno puede rentarlas por mes, uno puede rentarlas incluso creo que por proyecto. Anualidad. Por anualidad, exacto. Puede uno pagar como si fuera un software anual y tener acceso a una librería gigante de fuentes. Y bueno, también las fuentes de libre acceso, ¿qué significan, no? O sea, significa que para mí no tiene un costo, pero alguien ya le pagó a ese diseñador, al diseñador que hizo el proyecto por esta fuente, ¿no? Y me están dando a mí derecho a algunas cosas, pero también tengo que saber a qué cosas tengo derecho con esto, ¿no? Que es el caso de las fuentes de Google Fonts, por ejemplo. No sé si quieres agregar algo, Sandra. Pues en términos de adquisición de las fuentes, hay esta parte que hablamos sobre las fuentes de renta, que creo que muchos no se acercan al mundo de comprar tipografía, porque, bueno, el dólar cambia mucho, entonces a veces una fuente pudo haber salido muy económica, pero a la semana siguiente subió el dólar, entonces ya está muy, muy costosa. Y hay fuentes, y sí es cierto, hay algunas fuentes que pues comprarla para mí, para yo tener esa licencia, pues puede costar desde los $35 en adelante, algunas más baratas, dependiendo de si las agarran en promoción o lo que sea, pero ese no es el punto. El punto es cómo hacer para incentivar y que ustedes tengan acceso a fuentes de muy buena calidad, que sean diferentes, que sean bonitas, que sean modernas, porque lo que sucede muchas veces es que si bien nuestras fuentes del computador son muy hermosas, hay fuentes muy buenas que vienen con el sistema operativo, muy completas, perfectas para lectura y hacer libros de lectura prolongada, de lo que ustedes quieran. Hay veces que también queremos que esa identidad corporativa en la que estamos trabajando tenga algo diferente que no tienen todas las identidades corporativas que se han hecho en la ciudad o donde yo estoy trabajando. Y ahí es donde entra la renta de fuentes. La renta de fuentes se puede hacer, hay varias formas, nosotros hablamos ahí de, creo que de 2 por ahora. Una es
Ay, se me fue, FontStant. FontStant es un software que tú te descargas y te permite visualizar y ver y probar muchísimas fuentes de muy buena calidad y te permite rentar las fuentes por mes. Lo que, ¿eso que implica? Pues que el costo de una fuente que era, no sé, de $60, la puedes tener por 4, 5, $6 durante un mes. Y si ese proyecto, eso fue lo que duró, lo sacaste y ¡pam! Entonces la fuente te salió en el 10% de lo que cuesta. Importante leer cómo funciona como todo el sistema de FontStant para poder pues como usarlas, pero se me hace muy, muy interesante. Y la otra forma de adquirir fuentes también por renta es, si ustedes tienen el Creative Cloud legal, a través de Creative Cloud ustedes tienen acceso a Adobe Fonts, que tiene una biblioteca grandísima de fuentes de muy buena calidad, fuentes curadas, es decir, que ya han sido como estudiadas, testeadas y tal. Entonces creo que aprender a adquirir fuentes buenas de calidad, además de las gratuitas, y entender por qué una fuente es buena y de calidad, pues eso le va a dar un impulso, o sea, va a hacer crecer muchísimo tu trabajo como profesional. Bueno, ya en la última parte, ya no voy a... Aquí me paro, Cédric. Sí, la última parte es la letra en acción, ¿no? Ya que vimos cómo es una letra, cuáles son sus características, qué hay dentro de una fuente y qué tipos de fuentes hay, hablamos sobre cómo utilizar las fuentes, ¿no? Aquí damos algunos consejos sobre cómo hacer que funcionen mejor. Cómo puedes cambiar la interlínea, que es el espacio que hay entre las líneas del texto, el interletrado, que es el espacio entre las letras. Hablamos sobre los anchos de columna, cómo se afectan según la tipografía que tú elijas, o cómo debes calcular un ancho de columna según la tipografía, o qué puntaje la vas a utilizar. Y finalmente el tema de funciones OpenType, que también nos parece un tema muy, muy importante. Las funciones OpenType son programación dentro de las fuentes tipográficas que te permiten acceder a signos que normalmente por medio de teclado no puedes llegar a ellos, ¿no? Son funciones que te facilitan la vida como diseñador, como puede ser el poner unas versalitas verdaderas y no las del programa, que se ven mal, no funcionan como deben de ser, o por ejemplo, números voladitos, números, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Superíndices? Subíndices, los que van abajo. Subíndice. Sí, cómo poner subíndices. También cuando tú tienes una tipografía que es como que tiene muchas florituras y que es como muy decorada, probablemente con funciones OpenType tú puedes acceder a otras decoraciones extra. Y son fuentes que ya, bueno, incluso muchas fuentes que están en el sistema contienen todas estas funciones OpenType, pero nosotros no sabemos que existe y por eso se están desperdiciando ahí, ¿no? Bueno, ese es el tema que por eso nos parece tan importante, porque te pueden facilitar la vida de una manera enorme, pero uno no sabe que está ahí, que simplemente tiene que ir a su software, buscar un panel y acceder a todas estas cosas extra, ¿no? Bueno, estos son los temas de los que les estuvimos hablando ahorita, las fuentes web, las fuentes variables, las fuentes custom y retail. Bueno, uno de los temas que para nosotras fue muy importante fue a la hora de hacer el libro es qué tipografía debo de elegir para este libro, ¿no? Es un libro sobre tipografía y tengo que elegir la tipografía, ¿no? Digo, además de que conozco cuáles son las necesidades específicas que tiene mi libro, que es que, bueno, es un libro que queremos que sea una sans, porque la sans va bien con la comunicación cercana y agradable que tenemos con nuestros lectores y que tenemos que migrar desde nuestras redes sociales hasta nuestro libro. Entonces queremos que sea una sans. Ok, una sans. Pero es un libro que requiere muchos signos, porque nosotros hablamos de signos dentro de ellos. Entonces, pues, ¿cómo voy a poner el signo si mi tipografía no lo trae, no? Entonces, bueno, ahí se va aumentando como la ecuación. Pero por otro lado, además, este es el libro de un colectivo que tiene pensamientos sobre el trabajo femenino y sobre que quieren enaltecerlo, pues entonces también quiero que esté diseñada por una mujer. Pero además
también soy un equipo de trabajo latinoamericano y quiero mostrar el trabajo latinoamericano, ¿no? Bueno, entonces además quiero que sea diseñado por una mujer latinoamericana y que sea una SANS y que tenga todas esas series de requerimientos técnicos de signos extras y de pesos. Por lo menos necesito una regular, una bold y una itálica porque es una publicación y necesito poder resaltar cosas y poder decir esta palabra no corresponde al lenguaje en español y por eso lo pongo en itálica. Y además quizás necesito un peso extra porque como voy a diseñar sobre plastas de color, pues no voy a poder ponerla regular porque se va a ver muy, muy clarita, voy a tener que ponerla un poco más oscuro, en esto un peso extra, ¿no? Entonces, estas fueron como pequeñas cosas que nos fueron haciendo un poquito más compleja la ecuación sobre cómo elegir la tipografía, pero al mismo tiempo nos estaban dando información y estaban descartando muchas fuentes que nosotros conocíamos o que nosotros podíamos ver, ¿no? Finalmente encontramos esta fuente que se llama Escolar, que nos gustó mucho visualmente también, por supuesto, pero esa no fue como el parámetro por el que nos decidimos por ella. Lo único que no logramos fue hacer que fuera diseñada por una mujer latinoamericana, porque aunque sí hay muchas fuentes diseñadas por mujeres latinoamericanas, no había una que cumpliera con todos los otros requerimientos técnicos y específicos que nosotros teníamos para este libro, ¿no? Encontramos una, pero era serif y eso pues como que no nos gustaba tanto, entonces por eso dijimos no, nos quedamos con una sans. Se llama Escolar La Fuente, la diseñó esta chica que no sabemos pronunciar su nombre, Eslava no sé qué, y David Bresina, entre los dos. Y bueno, es una fuente que cumple con todos los requerimientos que nosotros teníamos, nos permite escribir en otras lenguas que utilicen el alfabeto latino como su base. Esta incluso tiene cirílico para escribir ruso, aunque nosotros no escribimos nada en ruso, y es una sans como la queríamos y rinde muy bien y es ligeramente condensada, por lo que a nosotros nos permitía meter un poco más de texto dentro de nuestra publicación, porque al mismo tiempo pues teníamos que cuidar nuestro presupuesto y no podíamos pasarnos del número de páginas que nosotros habíamos planeado, aunque nosotras mismas generáramos el contenido, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a cómo seleccionamos la tipografía para este libro sobre tipografía. Y ahorita Sandra nos va a contar sobre el que nosotras queríamos, otra parte del espíritu del libro es que nosotros queremos que haya muchas buenas fuentes y que ustedes las conozcan, ¿no? Parte pues como del ejercicio es que todos, a ver, creo que una de las cosas que más nos pasa es que a veces nos quedamos siempre usando la misma fuente tipográfica que nos encantó, pero también está bueno tener como una biblioteca interna que nos ayude a resolver mejor o con otras estéticas nuestros proyectos editoriales de branding o lo que estén trabajando. Entonces, en el libro usamos más de 60 fuentes, diferentes todas, tratamos de que fueran muy nuevas, muy modernas y al final de la publicación les pusimos la lista de todas estas fuentes con el nombre del diseñador, la fundidora de donde que la distribuye, el nombre de la fuente y el número de la página en la que se encuentra esa fuente. Para mí eso es como muchas veces uno no sabe que hay gente que diseña esas cosas, ¿no? O no conoce los nombres de las personas que diseñaron esas tipografías. Entonces, cuando te dan como este hilito, te sueltan y te dicen, mira, esta fuente la vende Type Together. A ver, ¿y qué más, qué otras fuentes tiene Type Together? ¿O qué hace Huerta Tipográfica? ¿O qué otras fuentes puedo encontrar en Quimera Type? ¿No? Cosas como por el estilo. Cosas que me pueden servir para conocer de proyectos nuevos, enterarme y saber dónde hay tipografía, ¿no? Entonces, esta pequeña biblioteca de 60 fuentes, pues esperamos que les sirva para conocer diseñadores, conocer fundidoras, conocer fuentes y hablar con propiedad acerca de qué pasa con esas fuentes y qué sucede cuando las uso, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? No sé. Bueno, finalmente hablar de los colaboradores que tuvimos en el libro. Que son Laura Meseguer, ella es una diseñadora de tipos española a la que conocimos hace un par de años y cuando estábamos haciendo este proyecto pues le escribimos y le dijimos, oye,
Laura, nosotras estamos haciendo este libro y nos gustaría muchísimo que nos colaboraras con un, ¿cómo se llama? Prefacio. Prólogo. Sí, prólogo, exacto. Con un prólogo, se me fue la palabra. Y pues ya le enviamos la publicación, ella la leyó, nos dijo muy contenta que sí lo hacía, ¿no? Y bueno, ese es el prólogo que tenemos actualmente en el libro, ¿no? Las otras dos colaboraciones que tenemos son de Javier Alcaraz, que es un diseñador de tipografía y diseñador editorial, famosillo por sus cursos de doméstica, en el que él habla sobre programación en design para facilitar muchos procesos editoriales. Si les interesa, es un excelente curso. No nos está pagando por esto, pero así es. Y bueno, también es un profesional al que conocemos y al que admiramos mucho por su trabajo. Y Jesús Barrientos, que también es diseñador tipográfico y es investigador y profesor de la Universidad Benemérita de Puebla, acá en México. Y bueno, él es el dirigente de la TIPI México, que es lo que les decíamos que era el Congreso de Tipógrafos Internacional. Y bueno, a los dos les mandamos una copia del libro y también les pedimos que lo leyeran y que nos hicieran una reseña para la contracubierta. Y ellos nos lo devolvieron con unas palabras muy dulces y amables. Parece que sí les gustó nuestro trabajo. Y bueno, esas fueron las colaboraciones externas que tuvimos. Finalmente, otro colaborador fue Cristóbal Enestrosa, quien fue parte de la corrección de este libro, corrección técnica y en cuanto al contenido también. Él se encargó de que la información se explicara a sí mismo, porque pues se llama, el libro no les hemos dicho, se llama Elementype, porque es elemental y habla de cosas elementales. Y cuando tú estás hablando de algo elemental, pues necesitas explicar todos los términos y no dejarlos como por sobreentendidos, porque estás hablándole a un público que está adentrándose al tema y necesita que tú le des todas las herramientas para poder entrar de lleno y comprenderlo de manera simple y sencilla, ¿no? Él se encargó de esto, de que tuviera coherencia, pero también de que se explicara a sí mismo el libro. Entonces, estamos muy agradecidos con Cristóbal. Cristóbal también es diseñador de diseñador editorial y también es diseñador de tipografías y es profesor acá en la universidad en la UNAM. Y bueno, estamos muy agradecidas y muy contentas con su trabajo. Finalmente, pues queremos hablar de la portada. Bueno, el diseño de la portada, nosotros aquí en el estudio se desarrolló la idea de una portada hecha solamente con tipografía, y en ese sentido se desarrolló una tipografía hecha por Mónica Munguía especialmente para la portada. Es una fuente elemental, es una fuente que no tiene contraformas, o sea, no tiene los huequitos de adentro, porque en un principio nuestra idea con la portada era que esas letritas naranjas que ven en la portada iban a ser en realidad calados, iban a ser huequitos. Pero cuando recibimos las pruebas de impresión, en el papel que habíamos cotizado, era un papel de 90 gramos, vimos que como el libro tiene tanta plasta de color, tantos fondos completos, se transparentaba hacia el otro lado y nada más nos habían mandado un lado impreso y ya se veía el otro lado. Entonces dijimos, no, esto no va a funcionar. Señor impresor, ¿en cuánto me sale comprar papel más grueso? Y nos quedamos sin troquel. Entonces, como la idea en un principio era que fuera recortado, se pensó en la tipografía para que funcionara en ese soporte de corte. Y bueno, actualmente ya la fuente tipográfica es que se desarrolló, pues nosotros vemos que es muy display, es muy para que se vea como en libros, en portadas de libros, en cosas grandes, nada pequeño. Y adicionalmente, pues, para las personas que adquieren el libro, se les da como obsequio en agradecimiento por el apoyo hacia una publicación autogestionada como es esta. Y ya. Eso es, incluye emoticones. Y pues muchísimas gracias. Si tienen dudas o si tienen preguntas o si quieren cualquier cosa, ahora sí pueden abrir micrófonos y preguntar. Yo voy a empezar, Sandra y Daphne, para algo más que una pregunta, es simplemente hacer un comentario. Y es que la mayoría están interesados, aunque alguien ya posteó algo sobre esa información, muchos están interesados en cómo adquirir el libro.
¿Dónde y cómo lo pueden adquirir? Bueno, actualmente hay un sitio, hay dos sitios donde los pueden conseguir en Medellín. Creo que hay muy poquitas copias en la librería Ex Libris. Por contingencia, no sé cómo estén ahorita con los tiempos, pero se los pueden mandar por correo. Si se acaban en Ex Libris, también hay un sitio web que se llama milserifas.com, que es una librería bogotana que hace envíos a nivel nacional. Y sí, se acaban ahí también porque ya nos contaron que los anunciamos hace 2 días y ya se fue, creo que la mitad de lo que habíamos dejado. Ya directamente con nosotros a nuestro correo electrónico plus@tipastay.com y se los enviamos desde México. Se hace un pequeño cargo por envío por correo. Se envía por correo normalito, porque si se los mandamos por cualquiera de las grandes empresas, sale un poco elevado el envío. Pero de ahí fuera es muy sencillo. Bueno, voy a empezar con las preguntas en el chat y después los pasaremos a los que van a hacer preguntas directas. Okay. Alexander Gómez González pregunta, ¿cómo realizar la investigación de sus clientes para poder trasladarlo al diseño de la fuente? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo realizar la investigación de sus clientes para poder trasladarlo al diseño de la fuente? ¿Cómo realizamos la investigación de nuestros clientes? Bueno, creo que por un lado, pues siempre tenemos una comunicación muy directa y constante, ¿no? Nunca dejamos como las dudas al aire. Nosotros tenemos como una especie de cuestionario previo ya hecho en el que tenemos las preguntas que nosotros requerimos para obtener la información que requerimos para comenzar a hacer un trabajo, para comenzar a hacer un concepto. Y de todos modos, bueno, procuramos hacerlo en persona, porque además la comunicación escrita a veces es un poco torpe. Pues nunca comenzamos sin tener la información completa, ¿no? Muchas veces los clientes te dicen, sí, todavía no tengo todo, así que tú empiezas a diseñar y ahí me esperas, ¿no? Pues no, claro que no. Uno no puede comenzar a diseñar si no tienes la información para poder hacer tu investigación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una vez que obtenemos esta información que nosotros necesitamos, pues ya comenzamos a hacer la investigación, que por lo general tiene que ver, según sea el proyecto, con una búsqueda de referentes, ya sea como de la competencia de la marca en este caso, por ejemplo, o de qué existe parecido, ¿no? No para copiarlo, sino para saber cómo lo han resuelto otras personas e intentar ver qué funciona y qué no funciona, qué nos parece que funciona y qué no nos funciona. También hacemos otra cosa muy importante que es preguntarle al cliente qué espera, ¿no? Tal vez a veces no funciona mucho como preguntarle directamente con palabras, pero es posible que uno haga una selección de imágenes y que le diga, bueno, tú esperas que esto vaya como por este camino o por este camino, ¿no? Hemos como desarrollado distintas técnicas que nos permiten comunicarnos de manera visual con nuestros clientes, sin tener que utilizar el lenguaje escrito a veces, porque ellos muchas veces no conocen la terminología ni conocen que las cosas existen, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos. Después de tener este banco, pues hacemos como una lluvia de ideas y después generamos un concepto sí, mental, y ya después lo bajamos a bocetos para ya generar gráficos, ¿no? Y bueno, creo que es eso. No sé si quieres agregar algo, Sandra. Pues para mí es muy importante que esa investigación o ese análisis que se haga del cliente, es importante que vos puedas definirlo en adjetivos, ¿no? Uh-huh. Porque es más fácil verbalizar los objetivos con el cliente, ¿no? Y como que tú digas, es que es grande, pequeño, robusto, elegante, contundente, masculino, femenino, sea eso lo que signifique, pero que permita poder eventualmente verbalizar y decir, mira, tu
producto se ve así, 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 con estos adjetivos, ¿cierto? Pero sí, ¿cómo se hace? Pues es entre comparación, análisis, cuestionarios, no es una sola vía, no es solamente mostrarle referentes porque el cliente no sabe qué está viendo, él no sabe qué le estás mostrando. Entonces, tienes que decirle, mira, yo te traje estos referentes porque posiblemente, aunque esto no tiene nada que ver con tu marca, es el público objetivo hacia el que va, quizás esta estética pueda funcionar. Por ahí va un poco el tema. Sí. Bueno, Cristina Yepes hace el comentario, me parece que hacen un trabajo impecable en cualquiera de las intervenciones que realicen, son admirables e inspiradoras. Pregunta, ¿Tipas Type en un futuro se ve como una sociedad de muchas tipas tesas creando contenidos o piensan continuar como dupla? Uy, creo que es algo que no nos había puesto a pensar, ¿no? Pero, pues, no sé. No, creemos que bueno, desde la perspectiva hemos planteado que quizás iba a crecer el estudio un poquito, pero no vamos a volvernos una agencia multinacional con sede en cada uno de los continentes, no. Porque creemos que de todas maneras el trabajo cercano y el tipo de trabajo que se hace aquí, pues también al ser tan especializado, implica mucha obsesión por el detalle y creemos que un equipo de calidad, eficiente, no muy grande, nos podría funcionar muy bien. No sé, bueno. Creo que sí, dentro de nuestros sueños sí hemos hablado sobre un crecimiento, sobre generar un equipo, pero también hemos hablado sobre que sea un equipo pequeño, ¿no? O sea, nosotros no, nuestros sueños no apuntan a tener una agencia transnacional, que no, la verdad no. Eso implica muchas cosas, o sea, no tiene nada de malo, está bien, implica muchas cosas, pero entre ellas creo que muchas veces es dejar de diseñar y gestionar mucho, y aunque a nosotros no nos molesta gestionar y nos gusta y lo hacemos bien, creo que también nos gusta seguir metiéndole amor y la mano a los proyectos que hacemos, ¿no? Entonces, sí sobre todo creo que es eso. Sí, sí, es que la administración sí es una cosa muy compleja. ¿Quién quiere hacer una pregunta directamente a las Tipas Type? Bueno, sigamos con los que están en el chat. Son muy tímidos. Juan David Londoño, bueno, la pregunta es larga, pero se la voy a dar. ¿Qué tanta influencia puede tener la tipografía para que una propuesta, un proyecto, un servicio, por medio de una pieza gráfica sea ganadora? Incluso si la misma esencia del producto, proyecto o servicio no sean tan ganadoras. Él mismo repite, en pocas palabras, ¿cómo influencia el buen uso de la tipografía algo que es invendible? Uy, no, pues es que, es que, mira, desde mi perspectiva, la tipografía es siempre clave, ¿cierto? Y si lo piensas, muchas de las grandes marcas del mundo basan toda su estrategia en tipografía, ¿cierto? Coco Chanel, Louis Vuitton, vámonos a algo más local, no sé, Levi's, Harley Davidson, Coca-Cola, Pepsi, o sea, si yo empiezo a dar nombres, te empiezan a llegar letras a la cabeza, no piensas en una mascota específicamente, Chocolatinas Jet, o sea, cada cosa, la tipografía se convierte en esa herramienta que permite, a ver, al ser un invento humano que tiene una fuerte historia detrás, es una cosa que viene desde hace 2000 años más o menos, entonces es algo que carga con mucho simbolismo, ¿sí? Saber usar ese simbolismo a nuestro favor es lo que nos hace poderosos a los diseñadores y lo que hace que una marca tenga mucha fuerza. Hay de todo, obviamente, si el producto es malo y es malo, por más bueno que tú hagas tu logo, sí puede que pegue al principio, pero puede que después ya no funcione tanto. Pero tu estrategia desde el diseño, como diseñador y el uso de la tipografía, es hacer que ese producto gane. Que sea bueno o malo, eso sí no es tu responsabilidad.
si es el producto como tal, pero tu responsabilidad es hacer que el logotipo funcione para lo que se necesita mercadológicamente hablando. Ya. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. No sé, me quedé pensando, yo solía trabajar en una pequeña editorial que hacía revistas, revistas para los consultorios médicos, y uno de los grandes problemas que tenía la empresa era que justo cuando llegó todo este cambio tecnológico, la empresa nunca dio el salto, nunca mandó a hacer una página web, nunca intentó hacer contenidos para online, y entonces pues la tecnología lo rebasó, ¿no? Pero el dueño de la empresa, cada vez que tenía una crisis, mandaba a rediseñar las revistas. Entonces yo, estando ahí, rediseñé las revistas 2 veces, ¿no? Y la primera vez, pues yo acabo de entrar, así que pues fue como de, bueno, pues lo que tengo que hacer, pues lo hago. Y la segunda vez que me lo pidió, pues yo me senté a hablar con él y yo le dije, es que el diseño no tiene la culpa, ¿no? O sea, el diseño que tienes, que te rediseñé hace 1 año, hace 2 años, funciona, está bien, pero no, o sea, no es tan poderoso como para rescatar tu revista, porque el problema de tu revista es otro, ¿no? Y bueno, con esto lo que quiero decir es que sí, si es el diseño gráfico o la tipografía, en este caso específico, es muy relevante, puede ayudar que un proyecto sea muy exitoso, puede darte una imagen para tú proyectar que tu producto significa muchas cosas en términos de adjetivos calificativos, como decía Sandra, pero no va a resolver la vida, ¿no? Y hay cosas que tú no puedes, a las que no le puedes echar la culpa al diseño gráfico, ni le puedes echar la culpa a la tipografía, así como no puedes esperar que te salve, ¿no? Entonces, creo que sí es una herramienta muy poderosa, pero tiene sus limitantes. Eso es todo. Bueno, además de la pregunta que hizo él, les mando unas flores. Son increíbles haciendo lo difícil simple y transparente. Felicitaciones. Bueno, Malejita PC29 pregunta, ¿qué estudiaron y en dónde adquirieron todo el conocimiento que tienen sobre tipografía? Ok. Bueno, pues ambas estudiamos diseño gráfico. Sandra antes de eso también estudió arquitectura, bueno, dibujante para arquitectura. Y ambas hicimos como una especialización, no, Sandra no estudiándola, pero sí trabajando en ella, y yo la estudié y la trabajé que en diseño editorial, y ambas estudiamos una tipografía en diseño tipográfico. Y bueno, ¿qué dije? Una tipografía, ¿verdad? Sí, una maestría, sí, una maestría en diseño tipográfico. Pero creo que independientemente de todos estos grados que podemos o no tener, pues siempre sí ha sido mucho como de picar piedra y como de sentarse a trabajar y tener proyectos fallidos y preguntar e investigar y seguir como estudiando desde pues uno mismo, ¿no? No precisamente en una institución, pero como pues seguir preguntando y investigando y practicando y haciendo, ¿no? Creo que hacer es una de las cosas que te enseñan mucho. Sí, todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Listo. No, sí, es que si no hay curiosidad, por más que uno estudie y vaya y ponga sus horas nalga en un salón, pero si no hay como esa hambre por aprender, por ir más lejos, por no quedarse con lo que le enseñan a uno en el salón, por hacer clases, o ver los cursos en YouTube o en donde quiera que uno quiera aprender, o bajarse PDFs, dibujar, meterse con caligrafía, aunque uno nunca haya tenido clases de eso, ¿sí me entendés? Entonces, si uno no tiene hambre de conocimiento, si uno no es un curioso, las cosas no te llegan. Entonces hay que estar es como, ay, ¿qué libro me puede servir? O qué página, o qué curso, o qué taller, o a quién me puedo acercar que me ayude a encaminarme, porque la curiosidad está, pero muchas veces sí necesitas como alguien que te agarre la manito y te ayude y te diga, ve, mira, por acá, dale, que por ahí seguro, ¿no? Entonces, nunca detenerse. Yo
nosotras seguimos aprendiendo, cada que hacemos un proyecto es un aprendizaje nuevo porque es de, y entonces ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a programar, cómo vamos a hacer, cómo va a ser la producción, cómo se va a hacer esto, lo otro, o sea, todo el tiempo. Bueno, Yaceta 1975 pregunta, ¿cómo ha sido ese emprendimiento dentro de un país donde hay tanto machismo? Bueno, yo creo que de hecho precisamente eso fue un poco el detonante para generar un estudio propio, un emprendimiento propio de mujeres apoyándose, ¿no? O sea, un poco sí las ideas que uno tiene y las ganas de conseguir un trabajo que no existe en el área que tú te quieres especializar, no existe en tu país o existe muy sesgadamente. Y también, o sea, como que las dificultades te obligan a decir, bueno, o sea, o me dejo morir o hago que esto funcione, ¿no? Entonces creo que pues ha sido un detonante y también ha sido un crecimiento pues en muchos sentidos, no solo profesional, sino también creo que como personas, como mujeres, ha sido un crecimiento como muy, muy fuerte. En su momento cuando también estaba Mónica, pues éramos tres y el apoyo que nos dábamos una a la otra, pues nos ayudó a crecer en todos los aspectos y a aprender también a contestarle a quien le tienes que contestar y a no dejar que te callen y a decir lo que opinas sin miedos o con miedo, pero diciéndolo por lo menos sin que te afecte tanto las respuestas que puedas tener del público, ¿no? O sea, habrá propuestas positivas, habrá respuestas negativas que también tengan la intención de hacerte daño, pero también habrá respuestas negativas que tengan la intención de ayudarte, ¿no? Y pues creo que hemos aprendido uno a discernirlas y aprovecharlas todas y a las que no, pues también dejarlas ir, ¿no? Creo que ha sido un proceso sí complejo, pero también, o sea, el mantenerse, el sostenerse y el continuar a pesar de las cosas, nos ha generado también cierto respeto en todos los sentidos de nuestros compañeros de trabajo y de pues muchas personas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido. No lo sé. Sí, no, es muy cierto. Ha sido un ejercicio de, sí somos un ejemplo de en la adversidad, aprovechar la adversidad. No se estaban dadas todas las condiciones, de hecho, para hacer un emprendimiento, pero creemos que encontramos un espacio y construimos un espacio y creemos en ese espacio y seguimos trabajando en él. Esto es un trabajo diario, no hay como un descanso de tu proyecto, ¿no? De tu proyecto que se convirtió en un proyecto de vida, en un proyecto profesional, en un crecimiento interior y es eso, crean en que lo que están haciendo y lo que están aportando es diferente, es nuevo y le va a servir a las personas y continúen a pesar de incluso de las críticas negativas, pero de ahí en fuera, nosotras creo que nos estuvimos muy contentos de que haya pasado lo que haya pasado. Bueno, Natalia Calado pregunta, ¿cómo podemos estudiar tipografía acá en Colombia que no tenemos la maestría que ustedes hicieron? Bueno, lo que pasa es que, a ver, es un nicho pequeño y hay muy pocos profesionales en Colombia. Y lo que se está haciendo, lo que hay algunos dictando como talleres y cursos y todo eso, quizás le falta horas de intensidad y seguimiento. Lo que creo que se podría hacer es que se junten los que saben y se genere algún tipo de proyecto educativo que sirva para para que los que tengan ganas de saber y hacer tipografía o entender cómo se hace la tipografía puedan tomar esos cursos. Por ahora, en Colombia, que yo sepa, no hay algo tan formal, pero
se han estado generando comunidades muy interesantes. Por ejemplo, hay un evento que se llama Type Thursday, que lo están gestionando en Bogotá. Esos eventos van a tener intenciones de profundizar más en el tema tipográfico. Creo que ahí encontrar a un tutor que te pueda hacer seguimiento, también eso es una opción. Nosotras igual también damos mentorías. El TypeCrit Crew Sí, el de Juan Kafka. El de Juan Kafka, @Juan Kafka, Kafka como lo kafkiano. Juan Kafka es un diseñador nacido en Perú, él es peruano, pero trabaja en Nueva York para Monotype y desarrolló una iniciativa que se llama el TypeCrit Crew, algo así como el grupo de críticos de tipografía. Y lo que intenta hacer este TypeCrit es que tú mandes tu proyecto tipográfico y hay una lista de docentes dispuestos a darte feedback sobre ese proyecto. Entonces, por ahí también podrías como empezar a decir, bueno, ya tengo esto armado, a ver qué tan regular. Y hay muchas herramientas en línea, también hay libros. Creo También, que también está en Alphabets, los escribo aquí en el chatito cómo se escribe Alphabets. Alphabets es una organización de mujeres que se dedican alfabetes. Ajá. Ya lo escribí ahí en el chat. Que se dedica a la tipografía o asuntos relacionados a la tipografía, que puede ser lettering, caligrafía, como todo esto alrededor de la letra. Y es un grupo de apoyo que además da tutorías también, pero es solo para mujeres. Pero bueno, Natalia es mujer, así que ella puede aprovechar eso y buscar ahí también una mentoría en el que tengo entendido que ahí se hace un proyecto. Tú hablarías del proyecto que a ti te interesa y te asignarían una mentora y esta mentora te ayudaría a llevar como este proyecto a su finalización. Entonces, pues esa es otra oportunidad. Uh-huh. Y bueno, sí, como dice Sandra, libros, ¿no? O sea, nosotros creo que gran parte también de nuestro conocimiento proviene de los libros. Y pues sí, muchas veces acercarse a alguien que sepa para que te dé una guiadita, ¿no? Creo que, de hecho, incluso el diseño tipográfico aquí en México surgió muy así, como de consejos entre unos y otros. Listo. Bueno, Luisa Fernanda Santa pregunta que si el libro también está en formato digital para comprarlo y las felicita, excelente trabajo. Muchas gracias Luisa Fernanda. Pues actualmente el libro no está en formato digital, solamente lo tenemos en formato físico, pero lo puedes adquirir en Medellín o en Bogotá. Está muy, muy accesible a través de Exlibris o Mil Serifas, pero en PDF o EPUB o formatos digitales aún no. Ya vine allá. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta directa para ti, Pasay? Hola Mauricio, yo. Hola, la pregunta. Hola, ¿quién quiere hacer la pregunta? Hola. Listo, puede hacer la pregunta. Bueno, hola. Primero que todo, quiero saludar a Sandra. No sé si te acuerdas de mí, soy Manuel. Y quería preguntarte, bueno, ¿cuánto vale el libro? Y como qué pensás del diseño tipográfico en Colombia. ¿Cómo lo vas viendo? Del diseño tipográfico en Colombia. Yo lo que he visto, lo que alcanzo a percibir mucho de las redes sociales, sobre todo de mis exalumnos y en general, veo gente buenísima haciendo proyectos increíbles. Creo que el hecho de que ahora tengamos como tanto acceso a otras personas, a otros mundos, a otras plataformas, a tecnologías súper interesantes, hay gente haciendo experimentación pero súper
súper bonito. Por ejemplo, están los de Veleta, no sé si los ubican, hacen mucha cosa con render 3D y mezclan con tecnología digital análogo con todo, súper bien. Por ejemplo, está en Bogotá, está Jiménez Lettering, que es una mujer, Jimena Jiménez, que hace lettering, pero increíble, maravilloso. Publicó su primera fuente creo que el año pasado, se llama Salsa, con subtipos. Hay ilustradores buenísimos, hay gente haciendo branding, o sea, hay de todo. Entonces, pues como en todo, ¿no? Hay gente con muy buena calidad y hay personas que están empezando a despegar. Creo que lo que siento yo como que le falta esa fuerza y ese trabajo, sí es en lo tipográfico. Todavía veo mucha gente que así tal cual está la tipografía, así hacen el logo. Y falta como esa apropiación de la tipografía, no tenerle miedo y hacer las adecuaciones y modificaciones que se necesitan para que ese logo realmente sea una pieza única. Yo no puedo hablar en términos de, claro, el diseño en Colombia, todo lo sé. No, yo hablo desde lo que alcanzo a ver y veo calidad, veo gente con muchas inquietudes, veo gente muy buena y también veo gente con muchas ganas de mejorar y de seguir trabajando. Creo que es un gremio que el hecho de ser latinoamericano nos da como esas salsitas de saborcito rico, pero también nos tenemos que exigir y ponernos en los mismos niveles que está el trabajo internacional. Hay que salir más afuera, hay que ver más afuera, hay que ser más aspiracionales, meternos a concursos internacionales, a que nos certifique un Type Directors Club. Yo no veo gente participando desde Colombia a Type Directors Club, que es como un reconocimiento de diseño muy importante, que creo que estaría muy bueno como verlos. Algunas personas que han participado como en eventos internacionales les ha ido muy bien. Por ejemplo, hay una agencia de diseño industrial que se llama I+D, que queda en Medellín. Ellos se ganaron los Penta Awards hasta que a la directora la nombraron jurado, porque ya se cansaron de que siempre ganaran los mismos. Y es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde más hay gente haciendo este tipo de cosas y ganándose este tipo de reconocimientos? Creo que nos falta, bueno, a veces también creo que nos falta, pero es como, salgamos y comparémonos, no nos dé miedo, si no ganamos no importa, volvamos a participar, pero empecemos a tener esos estándares internacionales para que siga creciendo y empujar con más fuerza este gran talento que siento yo que hay en Colombia, que hay en todas partes, en Cali, en Pereira, en Manizales, en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, o sea, gente impresionante. Uh-huh. ¿Quién más tiene alguna pregunta para las tipas TAI? ¿Hay alguien por ahí? Hola. El libro, ¿cuánto vale? ¿Qué precio tiene el libro acá en Colombia? 62.000 pesos, no incluye envío. 72. 62. Muy barato. Listo, gracias. Más el envío. Ya saben que pueden replantear el precio. Ya lo saben. No, lo que pasa es que eso es una cosa que no dijimos, pero es que nuestra intención con el libro no era cobrar 300.000 pesos o que saliera carísimo, sino que nuestra intención es altamente pedagógica. La idea es que todos accedan a esta información y puedan tener como acceso a ella, porque generalmente los libros de diseño no son los más baratos del mercado. Entonces, creemos que haberlo puesto como un precio accesible, pues es como muy positivo para que más personas puedan acceder a él. Era como la intención, ¿sí o no? Sí. Bueno, antes de despedirlos, yo quiero agradecerles inmensamente por tanto que saben. Las he seguido desde que empezaron con el blog en Facebook. Me parece que son muy, muy telas. Estoy devorándome el libro pedacitico por pedacitico. Y como siempre, aprendiendo. Y aprendo mucho de ustedes. Muy orgulloso, especialmente por Sandra. Dafne, felicitaciones. Son Gracias. muy, muy tesas. Y sobre todo, mil gracias por compartir con nosotros en Letrados. Entonces, le pido a todos, por favor, que abramos los micrófonos y las despidamos con un grandísimo aplauso. Todos, que se sientan bien.
César.